En el año 1974, a raíz de la visita del Dr. Gilbert Delgado, entonces decano de la Universidad de Gallaudet de Washington, se trajo el proyecto Evaluación de los programas y de las oportunidades para niños y adultos sordos en Costa Rica. Con este plan, se coordinó el primer proyecto para recopilar las señas usadas por los sordos del país y establecer así el lenguaje de señas costarricense. María Infante, 2005. Viene a interesarse. Él toma interés por el país. Soledad Chavarría, catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica. Porque Costa Rica pues comienza a tener también un atractivo turístico y el doctor Delgado, por sus antecedentes mexicanos, pues se interesa y quiere conocer Costa Rica, y de paso, como una persona líder, digamos, en cuanto a la lucha por los derechos de las personas sordas, a pesar él de ser oyente, en esa primera fase de investigación nos acompañaron varias personas. Contacto, la doctora Gloria Campos, en el año 71 o 72, nos trajo a nosotros una novedad, a los docentes de sordos. La novedad era que ella venía con unas tarjetas grandes así, con el alfabeto manual. Viene Gloria y nos muestra este otro panorama y comienza a hablar de lo que es comunicación total. Entendiendo lo de comunicación total, luego ya vimos malentendido, como hablar y hacer señas al mismo tiempo. Ya después entendemos que eso no puede ser, que no se pueden utilizar dos códigos distintos, dos códigos lingüísticos distintos al mismo tiempo, porque la lengua de señas como tal conlleva una estructura gramatical, fonológica, me atrevo a decir, a pesar de no ser hablada, oral, fonológica distinta de lo que es la lengua oral. Pero bueno, así se conocía la comunicación total. Entonces, cuando viene el doctor Delgado, ya nosotros acá estábamos de alguna manera con la pajita tras la oreja, y entonces se cita a los muchachos sordos adultos que habían sido egresados de Guadalupe, que vengan acá, y comienzan a hacerse una serie de videos, no sé con qué tecnología, pero una serie de videos, capaz que eran cámaras de 8 milímetros, no lo sé. Comienza el doctor Delgado a grabar a los muchachos sordos. Se les ponía una palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice usted esto en la lengua que en ese momento existía en Costa Rica? Era una lengua bastante pictográfica, y el doctor Delgado va a seguir interesándose, y entonces surge la inquietud de que por qué no becar a una educadora costarricense que fuese a estudiar a Gallaudet. Gallaudet University pues es como la meca de la educación del sordo en el mundo entero. Entonces, éramos el equipo Gloria Campos, Mima Bravo, que era como nuestra coordinadora, Gerardo Solano, Marianela Murillo, Ana Victoria Torres. Eran los que nos sentábamos en la Facultad de Educación en las noches a describir señas. Y era realmente un reto. ¿Cómo describe usted una seña? Tuvimos que inventarnos, por así decirlo, todo un código para la descripción de la seña. De hecho, en el libro, Hacia una nueva forma de comunicación, pues está las descripciones, pero es realmente un reto fue hacerlo, pero bueno, se logró, costó muchísimo, pero se logró, inclusive como nos dividíamos en equipos de 2 para la descripción de señas, luego encontrar ese lenguaje común. Mira, es que yo digo que bautizo, la mano se pone en posición, la mano izquierda en posición de ángulo recto, en fin, ¿qué significaba eso? Entonces tuvimos que encontrar un código lingüístico para poder hacerlo, pero fue un reto lindísimo. Como faltaban fotos todavía por tomar, es decir, de Gallaudet se trajo una buena cantidad de fotos. Entonces le pedimos a María Infante, una de las líderes que mencioné al principio, a María Infante que se uniera al equipo, por supuesto, porque
María, casada con Coqui Jiménez, un muchacho sordo, fotógrafo en Cartago, pues nos dijo, bueno, pues las fotos se pueden tomar en el estudio de mi esposo. Y allá fuimos a Cartago a tomar fotos. Entonces hay fotos eminentemente nacionales también. Y allá entonces en el estudio de Coqui y María, pues seguimos tomando y formando el libro. Pues el Ministerio de Educación apoyó con la publicación del texto. Mima estaba trabajando en el Ministerio de Educación, la licenciada Marlene Rodríguez, quien era la directora del Departamento de Educación Especial en el Ministerio, así se llamaba, llamó a Mima para que trabajara con ella y entonces Mima hizo equipo con la licenciada Iris Rivera. Iris era pues de un pensamiento, de una filosofía totalmente oral y Mima de una filosofía de lengua de señas. Entonces el Ministerio de Educación es el que sufraga los gastos de la publicación del libro. Ciertamente el libro pues cuenta con una edición muy limitada. Desafortunadamente se han perdido muchos ejemplares y es una pena, o mucha gente, en Progreso teníamos varios y se los robaron. Usted sabe cómo en las bibliotecas se roban cosas la gente, así es que es una pena, pero mucha gente lo tendrá por ahí perdido, pero esos son tesoros que conforman precisamente el historial de la educación del sordo en este país y de la reivindicación de derechos de las personas sordas en este país. Debemos dejar a las personas sordas pertenecer a su grupo y que se sientan orgullosas de ello. Enseñémosles habilidades para que tengan las armas necesarias para enfrentarse al mundo oyente, para que puedan ser sus propios líderes. Pensamiento de Mima Bravo. En 1960, por ahí, yo entré a la universidad, entonces a estudiar educación especial. Diana López, docente de educación especial. Y entonces me dieron una práctica. Y me dijo la profesora, usted tiene que buscar una clase o un grupo de personas que sea retardo, o sordos, o ciegos, todo lo que sea, pero que tiene que hacer una práctica y trabajar con ellos por 6 meses. Y entonces fui ante problemas dimensionales, estaba lleno, entonces había muchos practicantes, entonces después fui a retardo y también. Entonces por último dije, yo, bueno, voy a ir a sordo. Entonces en este momento, no, esto que me pasó, me nombraron. Y la Virgen Poderosa, que ahora ya no está. Entonces ahí está Gloria Campos, Ana Rodríguez, Virginia Garrote. Después de otra profesora, era como 4. Entonces, el primer día que yo fui a trabajar con el grupo, yo estaba como muy inocente, muy joven, yo tenía como 18 años, cuando vi al grupo que todo el mundo hablaba, pero así rapidísimo. Y yo no hablaba entera porque yo era oralista, sabía enseñar, pero no estaba como muy metida a la comunidad sorda. Entonces me sentí mal, frustrada de no poder hablar con ellos. Entonces los chiquitos me dijeron, ay, usted es maestra tonta, así, porque empezaron a decir, usted es sorda, ¿cómo es posible? Me dijeron muchas cosas. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo hacerlo? Entonces me fui a la biblioteca de la universidad y me empezó a buscar los libros, después que raro, no encuentro. Y entonces fui a veces, pero ¿cómo? Entonces una amiga mía me dijo, vaya a la asociación, páganme ahí mismo, pero es que tenga materiales. Entonces en este momento estaba por Plaza Víquez, y era una asociación chiquitita y así. Y me acuerdo que dijo, a las 6 de la tarde, y entré y me salieron todas personas sordas adultas. Y me dicen, no, me empezó a hablar así rapidísimo. Entonces después conocí a otro, y era Ana. Y me dice que tengo que estar, él era muy amigo mío. Entonces, mira, yo necesito un libro de ella para poder aprender. Y dice, si no hay, entonces tienes que ver cómo hace, tenemos que ver cómo. Entonces uno, y
ir a la asociación y dos, aprender con los chiquitos, porque no hay material. Entonces pasó el tiempo y dije, yo no, tiene que haber algún material, no sé qué, empecé a ir a una sola, a un restaurante, a estudiar, entonces con servilletas. Y entonces lástima porque yo lo tenía guardado, pero me perdí. Entonces empecé a hacer como dibujo, pero así digamos. El chiquito me decía, casa. Yo le entregaba un dibujo. Entonces te dice eso, casa, y no sé si casa. Entonces yo con un garabato, con la mano, así como. Entonces te empecé a guardar, pero papelito, como una caja de madera. Después encima era una tapa de vidrio. Y abajo era como un foco, como un bombillo, mejor dicho. Y entonces cada dibujo, pero ese dibujo, lo poníamos ahí, encima del vidrio. Entonces hacíamos como calcar, como decir copiar, no también como copiar, pero haciendo el trazo, con papel de cera, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a guardar, así lástima que boté todo el material. Cuando terminamos la primera parte, yo sentí que no era como para mí, porque tú lo oí y ni yo lo he hecho, y yo lo entendía. Yo dije, Dios mío, tío, yo estoy formado, entre comillas, mentira, para cambiar. Dije yo, y le digo yo a Rafael, yo creo que yo equivocarme. Entonces me dice, porque yo está bien para los papás, o para gente que se puede ir, pero un niño y los otros, de 3 años, ¿cómo vamos a hacer? Dice, ay, no sé. Entonces, ay, no te le ocurrió. Entonces guardamos esto, y pasó como 2 años, guardamos. Pero en una, no sé cómo fue, estaba ante un curso de escena. Y entonces dentro del curso de escena apareció un dibujante fabuloso que se llama Jorge Arges. Y él me dijo, no, yo quiero ayudarte para hacer el libro, pero me dijo, ¿por qué no hacemos tu libro de seda? Entonces yo le dije, yo ya lo hice, pero yo te lo guardado. Entonces te motivó y me dijo, no, hagámoslo. Entonces, bueno, entonces yo conté la primera parte. Y me dijo, está bonito eso, pero yo quiero hacerlo algo para el libro. Entonces ahí empezamos a hacer la segunda parte. Es diferente, porque la primera parte es con un diccionario, de la A hasta la el primero, no me acuerdo, hasta la F. Sí, esto fue con un diccionario, pero con él empezamos a hacer como por lecciones, lección 1, que es relaciones familiares, lección 2, los colores. La educación de las personas sordas ha estado marcada desde sus orígenes por una discusión metodológica que se centra en la idea de usar o no la lengua de señas en el aula. Esta discusión, que tiene ya más de 220 años, impide ver la necesidad de ofrecer a cada persona sorda todos los recursos posibles para potenciar sus capacidades. Oviedo, 2008. Bueno, la lexicografía es el arte de hacer diccionarios. No solamente diccionarios, también se pueden hacer glosarios. Marianela Loría, lingüista. O también grupos de vocabularios, ¿verdad? Hay que tener claro que hay una gran variedad de posibilidades a la hora de registrar el vocabulario. Por ejemplo, existen vocabularios que son específicos de una jerga, ¿verdad? O bien son más bien diccionarios de tipo por materias. Pueden haber diccionarios también que solamente se registran costarriqueñismos, en el caso nuestro, ¿verdad? O por otro lado también pueden ser únicamente glosarios de un libro, ¿verdad? Y eso hace grandes diferencias. La técnica lexicográfica, ¿verdad? La metodología que se utiliza para hacer un diccionario está directamente relacionada con la forma en que se toma la muestra, para poder realmente recoger, ¿verdad? O recopilar las palabras que son verdaderamente válidas en esa lengua. Se habla de que aproximadamente en términos de lenguaje oral, más o menos una persona adulta medianamente formada maneja más o menos 15.000 palabras.
pero un diccionario que realmente tenga peso tiene que tener por lo menos 75,000 palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se recogen hablantes de diversas estratos sociales, niveles educativos, que pertenezcan a grupos sociales diversos, ¿verdad? Etarios, geográficos, y con base en eso, entonces se hace todo un muestreo para recopilar la muestra y más o menos con campos de 2,000 palabras. Luego se hacen cruces para ver la incidencia de esas palabras o el nivel de frecuencia, ¿verdad? Que es la otra forma en que también pues, se hace, se aplican fórmulas de la estadística, ¿verdad? Para determinar entonces cuál es el corpus que se va a utilizar para definirlo, porque el vocabulario no simplemente palabras, hay palabras que son polisémicas, significan muchas cosas, hay palabras que tienen, dependiendo de la función en la oración, cumplen un nivel gramatical distinto de las 9 partes de la oración. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de hacer esas descripciones precisamente porque si no tenemos una verdadera gramática bien determinada, será muy difícil entonces darle estatus a esa palabra. Yo creo que han sido esfuerzos muy valiosos desde el punto de vista del gobierno, de las personas y de la misma comunidad sorda, lograr estos diccionarios iniciales, ¿verdad? Hacia una nueva forma de comunicación con el sordo, que fue el primer documento que salió en Costa Rica por los años 70. Realmente fue un gran esfuerzo porque en Costa Rica no había realmente nada registrado con respecto a la lengua de señas. Por otro lado, como tiene una particularidad de que la lengua de señas no está geográficamente registrada en un solo lugar, entonces habían grandes variantes entre una y otras señas, ¿verdad? Que nadie entendía a veces y no se registraba. Entonces aquí empezó a haber un camino hacia la estandarización de una lengua. Que hay que tener, digamos, claro que la lengua tiene un estándar básico general con el que se maneja la mayor parte de la población. A ese estándar puede sufrir diferentes variantes. ¿Cuáles variantes? Bueno, por género, por un asunto etario, por geografía, podría haber también una variante de tipo como de jerga, digamos, por el grupo al que pertenece, pero que es una variante de la misma lengua, no es diferente, ¿verdad? Pero se requiere sí una estandarización y ese fue el primer paso. Luego viene un gran esfuerzo de parte de Diana López y ella hace un esfuerzo con estos libros. Yo creo que estudiamos muchos, aprendimos muchos en los primeros pasos cuando nos iniciamos en LESCO. Yo creo que ha sido realmente un esfuerzo muy valioso. Diana, pienso que realmente el esfuerzo que ella hizo queda para la historia. La comunicación es el puente que nos une con el resto de la humanidad. Es el principio básico para el entendimiento y la superación del ser humano. Comuniquémonos mejor, volumen 1. Bueno, un diccionario en línea tiene muchísimas ventajas. No es necesariamente un diccionario que solo se pueda ver en papel. Otra de las grandes diferencias que se dio con los anteriores es que la fotografía muchas veces no nos da realmente cuenta del movimiento. A pesar de que hay descripciones, nunca va a ser igual poder ver el movimiento real, ¿verdad? En el diccionario. Y es un diccionario con video, entonces tiene esa gran ventaja. Por otro lado, es en línea, va a tener la posibilidad de que se le agreguen y se esté editando, digamos, en forma constante. El diccionario de señas costarricenses va a requerir de un esfuerzo de esa naturaleza, de una constante revisión, de actualizaciones. De hecho, podemos pensar que el diccionario famoso de la Real Academia tiene todo un equipo detrás que constantemente está haciendo revisiones e incorporando nuevos términos. Creo que ese trabajo nos espera a nosotros también en el Diccionario de Señas Costarricense.